Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula de nuestro curso de Fundamentos de la Educación. En esta ocasión nos centraremos en la figura de Gabriela Mistral, profesora emblemática de la educación latinoamericana y, como veremos, del mundo entero. El 7 de abril de 1889, en Vicuña, en el Valle del Río Elqui, nacía Lucía Godoy Alcayaga, mejor conocida mundialmente como Gabriela Mistral. Sobre Mistral se sabe que obtuvo el Premio Nobel de Literatura, que fue una abnegada maestra rural y tal vez principalmente que es considerada una gran poeta que hablaba sobre la infancia. Y es poco conocido a veces lo que se sabe sobre su rol en los procesos de transformación de la educación latinoamericana, de su abundante producción de textos sobre educación pública y de su rol y participación en innovadoras políticas en este campo. Cuando en 1922 el secretario de Educación de México, José Vasconcelos, la invita a colaborar en las reformas educativas de dicho país posterior a la Revolución Mexicana, la poeta chilena ya había tenido una profunda experiencia como profesora en Barrancas, Traiguén, Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago. Ante esta invitación que le hacen, el presidente chileno Arturo Alessandri le dice a José Vasconcelos que había otras personas más inteligentes y más dignas de ser invitadas ante semejante labor. José Vasconcelos, en un telegrama que le emitió al presidente después de su visita a Chile a finales de ese mismo año, le responde: "Estoy más convencido que nunca de que lo mejor de Chile está en México". Durante sus labores docentes, Gabriela Mistral articuló un ideario pedagógico cuyo eje central fue el desarrollo y el bienestar de los niños y de las niñas. La experiencia que fue adquiriendo a lo largo del país le facilitó y le dio fundamentos a su reflexión profesional y pedagógica, especialmente con respecto a los métodos y a los fines de la enseñanza. Siempre estuvo interesada en los modos de aprender a leer, en la calidad de los materiales educativos de la época y en el papel de las bibliotecas. La lectura era fundamental para ella. Defendió además la necesidad de una vida docente, un desempeño que no tenía por qué estar condicionado a la instrucción de conocimientos en las aulas de clases. Su máxima fue: enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con actitud, el gesto y la palabra. En México, Mistral puso en marcha las denominadas escuelas al aire libre, un método que venía trabajando desde los años en los que fue profesor en Chile. Gabriela Mistral iba a comunidades alejadas, normalmente comunidades indígenas, apartadas de la sociedad, y le decía a la gente del pueblo: lleven a los niños tal día y tal hora a ese lugar. Y allí educaba abiertamente. El objetivo de la política educacional que seguía el ministro José Vasconcelos en México era redimir a las clases populares, en especial al campesino y al indígena, para poder integrarlos a la nación por medio de la educación. Mistral elaboró libros de texto y contribuyó en la formación de las misiones culturales, que era un grupo de profesionales e intelectuales que capacitaban a profesores de comunidades rurales y aisladas. Estas campañas de alfabetización y además su participación en los congresos de maestros normalistas y profesores le ganaron gran notoriedad en México y en América Latina. El paso de la poetisa por México se extendió hasta 1924. Tras este primer viaje al extranjero, el contacto de Gabriela Mistral con Chile fue escaso y distante. Volvió al país en solo 3 oportunidades: en 1925 por algunos meses, en 1938 por semanas y en 1954 por apenas unos días. Para 1945, cuando Mistral gana el Premio Nobel de Literatura, tiene a su haber 3 libros de poesía y un volumen de prosa que alcanza los 300 o los 400 textos publicados en diversos países del mundo, muchos de ellos dedicados a problematizar sobre el rol de la educación pública y el Estado, sobre los profesores y sobre la pedagogía y la niñez. Poco se conoce de la prosa de Mistral sobre algunos planteamientos que emergieron de ella y que cambiaron la historia de la educación chilena. Entre ellos, su demanda por la existencia de vacaciones de invierno, su lucha por abrir las escuelas para todas las clases sociales y su abierta objeción por los bajos salarios de los profesores de la época. El rico bagaje cultural mistraliano también se habría fundado en las ideas de Jean-Jacques Rousseau,
que veíamos con el progresismo pedagógico y la promesa de que la educación era la llave del cambio social. Además del creador de las escuelas normales argentinas, Domingo Faustino Sarmiento, además de otros pedagogos de su época que le influyeron mucho, como John Dewey en la Escuela Nueva o Pestalozzi. Con osadía y sin dogmas, Gabriela Mistral hizo una redefinición de la educación pública en que primaba la diversidad cultural, la diversidad de ideas y la diversidad de pensamientos, con el protagonismo de las personas que la constituyen, superando las profundas desigualdades que aquejan la relación entre la educación y la sociedad, especialmente en el entorno latinoamericano.